Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Juan 4:23. Comenzamos. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Padre, nuevamente, Señor, nos acercamos a ti, dándote gracias, mi Dios, por Cristo, por la palabra, por la comunión. Gracias, Señor, por tu ir. Hay peso, Señor, y pecado. Gracias porque eres, Señor, un Dios justo y fiel. Y has tomado en cuenta el perfecto sacrificio de tu Hijo. No solamente, Señor amado, para darnos, Señor, de tu amor, sino extender más allá de nuestra comprensión, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu gracia.
por medio de Cristo, Señor, ser adoptados como hijos, Señor, ser, Señor, santificados y preservados hasta el fin y por la eternidad, Señor. Gracias, mi Dios, porque la salvación solo está en Él. La salvación es tuya, Señor. Nuestra justificación es por la fe, Señor, y aún la fe no es cosa nuestra, es un don de ti, Señor. Gracias, mi Dios bendito, Señor. Gracias, todopoderoso Dios. Oramos a ti, Santísimo Dios Trino, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Leemos juntos, hermanos. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. El amén y amén es bíblico, ¿ya vieron? Alguien me preguntaba, ¿y por qué amén y amén, pastor? Bueno, es bíblico, pero es una confirmación, ¿verdad, hermanos? Amén, es cierto, lo creo, es genuino. Amados, estamos llegando al último salmo, y sabemos que es, hermanos, del primer libro, lo decíamos en la ocasión pasada, y desde la introducción que el hermano Meni nos daba, y esta es una oración cantada que tiene un contenido muy similar, hermanos, a otros salmos que piden también algún tipo de bien para el hombre, el salmista. En este caso podemos creer que es salud en el alma o salud en el cuerpo. No ha habido un debate como tal, hermanos, pero sí hay quien se enfoca más en lo corporal que David puede estar pasando, y yo no tengo problema con eso. Mas creo, hermanos, que como dicen los proverbios, el cuerpo enfermo puede ser sanado, pero un alma enferma, ¿quién la sustentará? Y si podemos, hermanos, nosotros enfocarnos más en la enseñanza que David da, él dice, ten piedad de mí porque contra ti he pecado. Creo que la enfermedad viene a pasar a segundo término cuando la persona sabe, hermanos, el costo de su salvación para que Dios extienda su misericordia. El llamado al arrepentimiento no es por el hecho de que he caído y me quiero levantar como un alcohólico en su proceso de sanidad en su cuerpo por la adicción, sino el padecimiento de un creyente para arrepentirse es porque pecamos contra el Señor. Y estaba leyendo un poco de C.S. Lewis en una Biblia que tengo de sus comentarios, y él hablaba de esta porción del Salmo 41, de la última sección del primer libro de los Salmos, y dice el hermano, solamente piensen, estoy parafraseando, solamente piensen, ¿qué podemos dar a Dios o otorgar a Dios que no le pertenezca ya desde antes? ¿Qué parte de nuestro cuerpo funciona sin su consentimiento? Nuestra respiración, el corazón, nuestro mirar, todo es por Él, todo es de Él. Así que cuando pensamos en el arrepentimiento, por ejemplo, y venimos al Señor y le decimos, te ofrezco mi vida como un sacrificio, dice, eso es tan ingenuo como un pequeño niño que va con su papá y le dice, papá, dame dinero para comprarte tu regalo de cumpleaños. Y es así, hermanos, como en ocasiones nos conducimos, como si el Señor necesitase de mi vida, y ahora te prometo, voy a entregarte mi vida, Señor, pero líbrame de algún mal o una aflicción. Y David no está haciendo esto, nos da una lección, hermanos, de un arrepentimiento teológicamente correcto, diciendo, sana mi alma. Y aunque probablemente el dolor del alma o la enfermedad del alma, hermanos, por lo que hemos visto también anteriormente, sea una enfermedad que se ocasionó en su cuerpo a causa del pecado, bueno, Él no está pidiendo sáname mi cuerpo, está pidiendo sana mi alma. Y yo quisiera que hoy consideráramos, pequeños que están tomando notas, el tema del sermón. Yo lo titulé, ten piedad de mí y levántame. Ten piedad de mí y levántame. Y si
hermanos, nosotros ponemos atención a las porciones que vamos a tener hoy que estudiar para terminar. Hay algo bien interesante desde el verso 4 al 8 que abarca esa porción, y pueden poner ahí sus ojos, y podríamos titular esa porción: mis enemigos esperan mi muerte. Pero más allá de eso, hermanos, también va a agregar del verso 9 al 10, todos me dejan. Creo que no tenemos nosotros problema en la primera porción del 4 al 8, porque David está pidiendo a Dios que lo sane de su alma, porque sus enemigos están expectantes a su muerte, como perros esperando que abran la reja para atacar. Y obviamente ellos están considerando eso que le pasa a David como un beneficio. Ellos lo consideran como que la muerte de David es algo bueno para sus vidas. Ellos ven a David como una presa fácil de devorar, y aún algo deleitoso que a ellos les ocasiona el verlo sufrir. Y para ti, para mí, eso no debe ser raro que un enemigo piense de esta forma. Y aún, amados, podemos enfocarnos una y otra vez en esta porción. Nos recuerda la pecaminosidad que el hombre puede llegar a tener en su corazón al grado de gozarse de una persona que está sufriendo moribunda. El hombre de verdad puede hacer eso, sí. Y quiero decirte algo, tú y yo podemos hacer eso. Tú y yo podemos hacer eso. Si tú piensas en yo nunca mataría, estás equivocado. La Biblia dice que podrías llegar a matar. Y el Señor nos da una muestra de esto en la apertura a esa posibilidad de matar cuando odiamos. Entonces David nos da esa lección del 4 al 8 en donde nos dice que los enemigos van a querer destruir al justo. Es algo normal, es algo que no debe de sonarme extraño cuando tú camines en la obediencia al Señor y el enemigo comience a tribularte y aún a desear que caigas. Algunos recordarán, hermanos, aunque ya es muy resonado en la pandemia, había quienes estaban esperando que nos enfermáramos y nos muriéramos. Y dices, bueno, supongo que deben ser enemigos. Lo peor de todo es que aún dentro de lo que se dice es el pueblo de Dios. Por ejemplo, yo pensaba en esto: ¿quién se convierte en un enemigo nuestro? Cuando somos el cuerpo de Cristo, un enemigo nuestro es un enemigo de Dios. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que es mi enemigo? No, que Él se constituye enemigo de Dios. Y ahí Él entra en un conflicto, en donde yo puedo sacudirme el polvo y decir, Señor, tuya es la venganza, tú pagarás, me puedo quedar en paz. Y aún el Señor me dice, ama a tu enemigo. Y debo de recordar cuál es el contexto de este tipo de amor. No es el mismo que amar a mi hermano. Aún podemos ver un contexto en este tipo de dádiva de amor, cuando el Señor dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y sabemos nosotros qué tipo de amor nos ha dado el Señor. No es un amor común, como a todo el mundo, sino es un amor particular. Porque si esa clase de amor de la que Él habla fuera para todos, pues, hermanos, hablaríamos de un evangelismo universal, en donde Juan capítulo 3, verso 16, es aplicable para todo el mundo. Y sabemos que hay un tipo de amor. Entonces, el amor que yo doy al enemigo, hermanos, pensemos en el tipo de amor que el Señor me dio a mí, una vez que Él tuvo misericordia para llamarme, siendo yo su enemigo. Pablo recuerda y dice, si siendo sus enemigos nos reconcilió con Dios, ¿cuánto más ahora siendo hijos? Entonces entiendo eso. ¿Puedo llegar a amar a una persona que está deseándome mi mal? Sí, hermanos. Si yo no lo hago, yo voy a pecar. Y yo debo cuidarme a toda costa del pecado. Si estamos, hermanos, viendo el contexto, obviamente la enfermedad de David en su alma, causa del pecado, es manifiesta a los hombres, de tal forma que veo que esa enfermedad, hay unas traducciones que son muy terribles, pero esta no está lejos. Dicen cosa pestilente. Es como una lepra o llagas supurantes que le están causando dolor, angustia, y ellos dicen, es pestilente, eso huele mal, es una enfermedad de muerte. Ellos piensan en esa enfermedad terrible y podemos pensar, ¿cómo puede una persona gozarse de otra persona que está sufriendo? ¿Cómo puede decir una persona, está como de cosas de demonios? Los demonios están atormentándolo y esa plaga que David tiene va a ocasionar que él no se pueda levantar. Y David sabe de eso, hermanos. Es como si ellos están susurrando esto. No está muerto, David está vivo. Es como lo que he contemplado yo en algunas ocasiones en hospitales, cuando la persona todavía sigue viva y los médicos o enfermeros que están fríos en su corazón sin Cristo, ellos dicen, no, ya va a morir.
De hecho, hay una condición en la sangre cuando es arrojada por el cuerpo que se llama melenas, al menos aquí en español. Y ese es el olor que la sangre despide cuando una persona está a punto de morir por medio de una hemorragia. Y el olor es tan fuerte que no hay otra palabra para decir que es fétido. Es reconocible. Los médicos llegan y el olfato dice: oh, este enfermo está a punto de morir, porque huele a eso. Ellos le llaman melenas. Pero eso no es el problema, el dar el dictamen, sino darlo delante de la persona. Y tal parece que el escenario es ese. Hay tanta maldad en el corazón de estos hombres que David, hermanos, escucha lo que ellos están deseando. Ellos están diciendo: no se va a levantar de la cama, tiene una sentencia de muerte, va a morir, qué bueno. Y podemos recordar, por ejemplo, los amigos de Job. No sé si ustedes recuerdan la historia de Job, creo que la mayoría la conoce. Ellos no fueron precisamente de consuelo para el pobre de Job, que estaba abatido por muchísimos males. Creo que peor que todos nosotros juntos. Todo le pasó al mismo tiempo, y una sobre otra, y no era la llanta ponchada, el parabrisas roto, no, eran cosas realmente tremendas. Y los amigos no hicieron muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, ahora en el tema de David, él dirá que hay amigos simulados, que en realidad, hermanos, no lo estiman, y que están haciendo esto. Aunque, insisto, yo daría por nombre del verso 4 al 8, enemigos de su muerte. Tú dices, entonces, ¿cómo que los enemigos son amigos? Sí, son amigos simulados. Y son esos amigos que a lo largo de nuestra vida, hermanos, sobre todo aquellos que sirven al Señor y que deben de servir y seguir sirviendo, ¿sabes cuál es uno de los factores por los que muchos hombres de Dios dejan de servir al Señor? Es los amigos simulados. Los Judas o los Pedros que de pronto causan un daño que es insoportable para una persona que se esconde en su orgullo. Una persona que piensa que no merece tal ofensa, tal castigo. Yo soy bueno y he hecho tanto que yo no merezco que me paguen así. Eso es lo peor. Cristo no lo dijo. Él dejó que Judas estuviera sentado. Y obviamente, hermanos, es un proceso en el cual todos nosotros vamos a pasar. Todos nosotros vamos a pasar por ese camino en donde por la obra de Cristo en nuestra vida, el Espíritu Santo nos está haciendo más conforme a su imagen, y los amigos simulados nos van a dañar. Esta no es una advertencia para que cuídense de todos y volteen a su alrededor. No, aunque es inevitable. ¿Recuerdas? Uno de los que está sentado conmigo en la mesa me entregará. ¿Y qué hicieron todos? Voltearon a ver. Y ellos decían: ¿alguno de nosotros, Señor? ¿Seré yo? Pregúntales. ¿Eres tú? ¿Soy yo? Y Judas fue tan traidor que dijo: ¿yo podré ser, Señor? Obviamente él sabía que iba a hacerlo. No estaba loco. No imagines a Lucas como fuera de sí, como una persona que no estaba sana en su juicio. Era un hombre que probablemente aparentaba lo mejor de todo, y creo que es una de las pocas ocasiones en donde no estoy aludiendo a nadie en mi pensamiento, hermanos, pero es algo que la palabra nos está instruyendo. Por ejemplo, hermanos, los enemigos del Señor Jesús, no estoy hablando solamente de Judas, que es el archienemigo, porque fue poseído por el mismo Satanás. Mas sin embargo sabemos que aún Satanás colabora en el cumplimiento de la obra del Señor. Esto es increíble. Nadie puede contra nuestro Dios soberano. Pero los enemigos del Señor, hermanos, ellos buscaban diversas formas de lograr su muerte. Pero no solamente con eso, sino con burlas. Estaba él en completo desastre físicamente, y ni se diga de la agonía por la ira de Dios a causa de nuestro pecado. Ya estaba completamente lleno de sangre, y aún ellos estaban riéndose y burlándose de él. Previamente, hermanos, después del Getsemaní, de donde ya había transpirado como gotas de sangre, ellos ya han visto un hombre debilitado, que está clamando y que está afligido, dice la Escritura, hasta lo extremo su alma. Y ellos no tienen ni una pizca de misericordia para pensar en él, y se gozan en eso, aunque en su mirada ven pureza. Nunca han visto una mirada así, en su hablar, en su reaccionar. Todo es obediencia al Padre, y ellos entierran la corona de espinas con fuerza para que se clave. Le escupen, le arrancan los vestidos. Quiero decir que estos vestidos, escuchaba a alguien enseñar, creo algo que no está bien, pero estos vestidos es un regalo de burla de Herodes también. Herodes se los ha dado, son vestidos caros.
no es que él vestía de esa forma cara, como hay algunos cantos que se decían vestiduras de lino fino porque le daban ofrenda y él vestía como rey. No, es Herodes, llega delante de él y él pide sus vestiduras púrpura, lo visten como en burla. Y por eso es que los romanos reparten entre sí los vestidos, porque es ropa cara, no es el trofeo de que estoy crucificando al Hijo de Dios. Ellos no tienen ni el más mínimo conocimiento. Es el deseo de la burla, de la humillación, que obviamente todo es orquestado por Dios. Entonces, hermanos, es increíble porque estos hombres lo consideraron como un impostor, lo consideraron como digno de muerte, lo menospreciaban al punto de canjearlo por un asesino que era un sedicioso, Barrabás. Piensen, consideraron al justo para liberar al culpable. Y hermanos, en una cantidad considerable de ocasiones el Señor nos dice: si a mí me lo hicieron, ustedes se lo harán. El siervo no es mayor que su Señor. Y en el mundo tendrán aflicción. Y cuando esto pasa, hermanos, somos tan fluctuantes a recibir esa voluntad de Dios amarga o agridulce, que no nos permitimos ser santificados, no nos permitimos ser moldeados. Y cuando digo no nos permitimos, no digo que le impedimos. Él es soberano, lo hará, pero vemos en el contexto bíblico absoluto en donde el hombre tiene colaboración en ello por el soberano Dios. Tú no lees, tú tienes consecuencias. Tú no meditas en las promesas, tienes consecuencias. No oras, tienes consecuencias. Vas al mundo y husmeas, si estás cómodo, tendrás consecuencias. Esto es evidente. No es culpa de Dios en ese sentido. Él nos da libertad de conciencia. Y eso no ha sido un debate. Eso realmente los que conocen las Escrituras lo afirman. Libertad de conciencia. No antes. Estamos absolutamente entregados a la pecaminosidad. Aun cuando intentamos hacer algo bueno, pecamos. Porque no es para Dios quien nos creó para su gloria. Pero hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, ya tenemos absoluta libertad de conciencia para decidir pecar o no pecar. Miguel hace un rato oraba y decía: ahora podemos obedecer. Y algunos dirán: no, jamás. Pues no, tengo noticias. En Cristo podemos obedecer y debemos obedecer. Y nos debe doler cuando no lo hacemos, porque no murió un perro por nosotros. Algo insignificante como para decir: hay un poco de pecado, no hay problema. No, hermanos, realmente las sombrías figuras de David aquí son nada. Y si a uno se le eriza la piel leyendo cómo David se siente tan mal estando en la cama de su habitación, y otros murmurando tras la tela de que va a morirse y que huele mal y que realmente desean su muerte, eso no se compara en lo absoluto con el Señor. Pero en nuestra carne obviamente somos afectados hermanos, sabemos, en la mayoría de los casos siempre por temas que pueden suceder aquí. Y Cristo no es suficiente. Al hablarlo en ocasiones vemos que la ilustración me eriza más la piel que la verdad de lo que le pasó a Cristo. Y eso por supuesto que afecta directamente mi fe, porque después la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no puedo ver. Eso afecta y eso limita, hermanos, mi capacidad de poder comprender cuánto amor tiene el Señor por mí, cuánto le costó al Señor salvarme, hermanos. Y cuando digo costar, es eso, costar porque Él se humilla al voltear a ver el mundo y ahora entrar a un cuerpo, pertenecer a esta tierra como un ser viviente, siendo semejante a nosotros, pero sin pecado, es decir, no amoldar al mundo, porque nosotros nacemos y nuestros pies descalzos se amoldan al mundo, sin problema, corren por todo terreno y cualquier ser humano se adapta a cualquier condición en donde Él nació. No hay que tapar a un niño que nace en Alaska como lo tapamos aquí como esquimal. Él se va a adaptar. O al calor, cada uno se adapta. El Señor no podía adaptarse con facilidad al mundo porque Él era perfecto y sin pecado y el mundo estaba en total corrupción. Y Él, hermanos, está escuchando estos padecimientos entonces y sufriéndolos. Entonces lo que creo, hermanos, que la Escritura nos enseña es que en ocasiones hay pensamientos muy corruptos en nuestra mente en donde creemos que no somos dignos de sufrir. Preguntamos: ¿por qué tanto, Dios? ¿Por qué fue tan severa la condición de la caída? ¿Por qué ya no me libras, Señor, si estoy sufriendo tanto? Como si no fuéramos merecedores de castigo, como si fuéramos merecedores de un premio. Cuando a causa de mis pecados Cristo padeció lo peor que nadie puede imaginar. Nadie. Ninguno de nosotros vamos a poder experimentarlo si es que estamos en Cristo Jesús. Si tú te sientes víctima, ¿qué crees? Tú no te sientes causante de la muerte de Jesús. ¿Y qué crees? Tú todo el tiempo vas a estar sufriendo por el padecimiento temporal que por el padecimiento
de tu alma. Y probablemente nunca llegas a la puerta por Cristo que debes de ir, sino irás por otra puerta. Ayúdame en esto, ayúdame en otro, pero no, ayúdame porque he pecado contra ti, sana mi alma porque está en corrupción y en enemistad contigo. Si no será, líbrame y ayúdame, Señor, rescátame de esta situación, dame dinero, dame salud, dame. Y es el Dios que todos quieren, hermanos. Y David nos enseña todo esto. Él está en angustia, en terrible situación, y no está pidiendo antes nada sino misericordia o piedad, según la traducción que leas, pero es misericordia y el favor del Señor para que lo perdone porque ha pecado contra él. Esa es su preocupación máxima y probablemente el motivo de su enfermedad, como lo dije antes. Entonces el salmista parece que no comprende lo que la providencia santa y perfecta de Dios, hermanos, estaba haciendo a través de su padecimiento. Y he pasado por eso, yo creo que tú también, en donde en algunas partes de nuestra vida parece que no entendemos que Dios es soberano sobre todo. Que no entendemos que Dios es soberano sobre todo, bueno y malo y todo. Y decimos, ¿hasta cuándo, oh Señor? Pues sí, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y Él conoce el antídoto para cada uno de nosotros. Él conoce qué tipo de dulce pueden comer sus hijos. Él conoce qué tipo de necesidad es la que tienen, qué áreas de su vida tienen que ser cambiadas. Y algunos los va a azotar demasiado fuerte, como un padre que ama a su hijo por su conducta. A otros no, pero siempre con la intención, no de purgar, sino de hacerlos ver mejor, hermanos. Lávame más y más en mi maldad y seré limpio, purifícame con hisopo, al grado que pueda decir, mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, hermanos, en la siguiente porción va a otro nivel. Para nuestra naturaleza caída es muy duro, pero cuando dice él, todos me dejan, verso 9 al 10, todos me dejan, todos, ¿quiénes son todos? Pregunto continuamente, todos. Por favor, adopta esto, no para vivir cubriéndote de adelante y de atrás de lo que pueda venir sobre tu cabeza, porque algunos piensan que esa es la manera propia de vivir bajo el techo de la misericordia de Dios a su iglesia, ¿no? Como cuidándote, no, mejor yo no me relaciono con nadie para estar mejor, ¿no? Esa es una manera muy absurda de vivir, porque es como una prótesis que se quita y se pone en cualquier cuerpo. No tiene vida, no hay sangre, no circula nada, no hay vida. El cuerpo está vivo y el cuerpo de Cristo está hecho para soportarse unos a otros y soportar. Soportar, es la palabra creo que muy bien traducida del original, aguantarlo todo. Y en Cristo podemos hacerlo, pero ¿te imaginas, por ejemplo, imagina que eres un granjero que de pronto vas a darle de comer al caballo y el caballo en lugar de comer te está pateando? O te da una buena patada, sabes que las piernas traseras golpean y te pueden matar de una patada según el tamaño del animal y lo que el Señor quiera hacer contigo, en donde te quiera dar. Pero ¿te imaginas un caballo que está pateándote? Eso está pasando con David, hermanos, y eso ha pasado con nosotros y seguirá pasando, y habrá dos maneras de tomarlo. O lo tomo para bien, para mi fortalecimiento, como aquellos que golpean el muro porque se dedican a los golpes hasta que se hace un callo tan duro que ya no sienten. ¿Has visto los pateatubos? Los pateapalmeras, o los que golpean árboles grandes con sus manos y son negras, tienen un callo tan grueso que ya no suele a causarles dolor. Entonces creo que el Salmo está llevándonos a esos lugares en donde ni mentalmente quiero pensar llegar, en donde ni digo, mejor no hables de cosas negativas, hermano, habla de cosas positivas. Es que esto es hablar de algo positivo. Voy a decirte por qué, porque hay un propósito bueno en esa aflicción. Eso es algo. Y otro propósito positivo es que salgamos del cuento, de la imaginación de que todo está bien en esta vida, hermanos. Eso es lo que ha causado, creo, más daño a los hombres de lo que nos podemos imaginar con el falso evangelismo moderno. Todo está bien, todo está bien, todo está bien. No es cierto, cada vez está peor para una persona que está sin Cristo, y cada vez está peor para un cristiano que se olvida que Dios tiene tiempos de providencias amargas y muy amargas. No para nuestra purificación, como algunos creen, que es estoy pagando las que hice. No, Cristo lo pagó si eres cristiano. Sino es para tu santificación progresiva, tu parecido a Cristo. Es para prepararnos para el cielo, hermanos. Tiene mucho sentido, ¿no? Aunque Él puede hacer
todo de pronto y ser absolutamente transformados. Él no quiso que fuese así. Él nos muestra desde la caída que no dijo, Adán y Eva no pequen, no vayan al árbol para que nadie caiga y seamos eternos. No, Él preparó la caída, la redención. No me preguntes qué primero antes que otra cosa, porque entramos a temas muy difíciles de entender, porque hablamos de eternidad y no hay un reloj ahí. Pero sabemos que Él hizo las dos cosas. Y en el hecho que estamos enfrentando hoy, sabemos que Él también permite que nosotros padezcamos para ser santificados. Y vuelvo a insistir en esta meditación. Son territorios que no nos gustan profundizar ni tocar. Que Dios pueda permitirnos, para nuestro bien, dar cosas que duelen mucho, hermanos. Yo prefiero ser de palabras más positivas, pero tendría que salirme de la Biblia para poder lograr eso, hermanos. Si solamente espero hacerte un bien en la carne, pero si espero hacer un bien profundo, que el Señor obre por medio de lo que se dice de la Biblia, que es verdad, pues tengo que decir esa verdad, hermanos. Esto es lo que sucede. Piensa nuevamente en Cristo, siempre fiel, siempre digno, siempre obediente, siempre perfecto. Y como Él muere, platicamos Alan y yo otra vez, puedes morir como un criminal sin serlo. Y la gente puede parecer que se sale con la suya y tú fuiste vencido. ¿En dónde está en la Biblia? Véelo en Cristo. Véelo en Cristo. Insisto, hermanos, imaginen personas que estaban riéndose, burlándose de su propio Salvador y que ellos no estaban esperando que fuera rescatado. Es más, ni oraban para que el Padre le mandara rescate. No, nada de eso, hermanos. Sino Él en realidad estaba puesto ahí como un maldito asesino. En lugar de ese ladrón asesino, sedicioso y loco, Él ahí, esa cruz, de hecho, ese lugar estaba reservado para un preso de alto rango, de lo peor. Pero recuerden que en ese tiempo también se concedía a Roma a los judíos que libertaran a un esclavo. Y ellos eligieron la libertad de Barrabás y no de Jesús. Claro que no vamos a entrar en temas de... Y podían pedir. Era imposible que se pasara por alto el plan de Dios. Pero el plan tenía un costo. Y el costo es increíble, hermanos. Él en el Salmo 22 nos recuerda cosas tan impresionantes como perros, como toros, me rodean, menean sus cabezas, se burlan de mí todo el tiempo. Mi cuerpo está seco, mis huesos pueden verse en todo mi ser. Me derrito como cera. Caray, hermanos, creo que nos falta un poco de imaginación en esto, porque tal vez un poema nos hizo llorar algún día, Paulo Coelho o algo así. Ay, qué profundo, ¿no? Pero esto es más profundo que cualquier cosa, hermanos. Es el profundo amor de Dios, hermanos, derramando a su Hijo como sacrificio por nosotros, derramándolo como agua para apagar su fuego. Y si el agua gritara, pues ¿cómo gritaría apagando un gran incendio como es el que ocasionaba la ira de Dios, hermanos, para con nosotros? Entonces, el salmista está pasando por algo similar, y el salmista nos puede ser muy útil a nosotros cuando al Señor le plazca hacerlo. No es, insisto, que vivamos esperando que algo malo pase, y si pasa algo malo, y si pasa algo malo, bueno, yo te quiero ayudar también en esa parte. Dios es soberano y probablemente nunca pases. Pero qué bueno, hermanos, que alguien nos haya dicho como el Señor, estas cosas les hablo ahora que estoy con ustedes para que cuando contestan no se sorprendan. Y a lo largo de la historia vemos, hermanos, que pues han ofendido al cuerpo de Cristo, han golpeado el cuerpo de Cristo, han, hermanos, tratado como infieles al cuerpo de Cristo, han asesinado a los cristianos como si fueran malhechores. A lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia de la iglesia también, hermanos, vemos que las traiciones y las cosas más terribles que nos pueden acontecer, pues vienen de la gente más cercana. Hermanos, si nos avientan piedras de 1 kilómetro aquí no llegan, pero si nos golpean desde adentro, eso duele bastante. Si alguien te roba de afuera de tu casa, pues te robó un ladrón, pero si tu hijo te roba, eso duele bastante. Si alguien es infiel a su vecina, no pasa nada, pero si tu esposo o tu esposa te es infiel, ahí sí duele. Y de la misma forma, cuando el ataque viene de adentro de la iglesia, hermanos, eso es terrible. Casi es mortífero. Es como una mordida de una araña venenosa. Y duele bastante. Y David dice que todos lo han dejado. Todos, hermanos. Y saben, esto te debe hacer fuerte, nos debe hacer fuertes.
porque él está pidiendo alivio y fortaleza para poder ejecutar, hermanos, lo que él debe hacer en su vida. Está bien, Señor, he entendido tu providencia amarga, todos me han dejado, pero tú, Señor, ten misericordia de mí. Me gustaría mucho orar siempre así, hermanos, cuando vienen estos oleajes, estas mareas, que yo les he dicho que huelo, puedo respirar, puedo oler ese olor fétido del pecado que va gestándose y que va caminando. Creo, hermanos, que no es un don extraordinario, pero es como cuando una mamá ve a su hijo y dice: ¿qué tienes? Te veo extraño. O un esposo a su esposa, o esposa al esposo: te veo raro, ¿qué tienes? Algo extraño pasa. De la misma forma, el cuerpo de Cristo puede conocerse desde este punto, desde el que enseña la palabra. Las reacciones, las miradas, las palabras, las quejas, las confesiones, todo eso nos da indicios de que algo está pasando. Y creo que eso, hermanos, nos ayuda bastante para poder orar y para poder estar preparados para cuando el mal tiempo llegue. Y obviamente esperar, como David, lo peor. Porque, hermanos, si David, qué interesante me es esto. Estoy leyendo un libro que Manny me compartía, un testimonio de una región en donde su abuelo sirvió y su bisabuelo. Y hablaba pues de la persecución, hermanos, y las cosas que pasan. Pero esto particularmente me hace meditar bastante en lo tonto que he sido un sinnúmero de ocasiones, cuando los señalamientos y los problemas y las acusaciones y las verdades que duelen con un propósito negativo vienen desde adentro, y eso te destruye en parte. Golpea al cuerpo de Cristo. Es falta de preparación bíblica para los azotes que vienen desde adentro del cuerpo de Cristo, desde la familia de la fe, hermanos, como sucedió bíblicamente con Judas, desde adentro. Y hay quien dice: no, momento, Judas no era familia. Bueno, parecía familia. Por eso, hermanos, esto es tan importante, saber que a fin de cuentas el que llega a hacer esto puede que sea o puede que no sea. Pedro negó a 3 veces, y ante los ojos de los judíos probablemente la ofensa de Judas y la de Pedro eran iguales. Ambos merecen morir, los dos, uno traicionó. Es más, hermanos, escuchen esto: para los judíos de ese tiempo, Judas hizo el bien, Pedro hizo el mal, porque Pedro blasfemó el nombre de Dios. Es como jurar por Dios que no conozco a ese hombre, o decir algo peor. Ante los judíos y su juicio, Pedro hizo peor. Pedro quebrantó las leyes, blasfemó el nombre de Dios, él tiene que morir. Judas hizo el bien, entregó al que dice ser el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, para los discípulos debió haber sido un golpe muy fuerte la traición de Judas. Para la gente, según lo que yo entiendo en mi propio autoexamen mental y de mi corazón, para la gente que conocía al Señor, los que estaban dentro, los miles que estaban siendo alcanzados y que ya escuchaban el Evangelio, o los 70 que eran más cercanos, casi como los 12, hermanos, yo creo que decían: algo raro pudo haber pasado si Jesús murió y Él fue crucificado y Dios no lo rescató, y Judas, que era de confianza, estaba al lado de Él, lo traicionó. Yo pienso que tal vez no era el Mesías. Es el poder de convencimiento del maligno, usando hasta su más profunda maldad para dividir, hermanos, para causar disturbios y contiendas entre nosotros que provienen de un corazón sucio. Es simplemente, hermanos, aterrizar. Cuando esto suceda, aterrizar y pensar: bueno, ¿sobre qué fundamento creo las palabras que se dicen? ¿Cuál es el fundamento de la vida de Jesús? ¿Cuál fue su práctica? ¿Cuál fue su necesidad diaria? ¿Qué es lo que Él hacía? ¿Qué es lo que repartía? ¿Cómo Él vivía? ¿Cómo Él hablaba? Y ahora voy al otro lugar. ¿Cómo ellos son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? ¿Cómo ellos sirven a su Dios, el cual profesan? Judas, ahora entiendo. Con razón Judas en esta ocasión. Ahora entiendo, con razón Judas consideró que el precio del perfume derramado en los pies de Jesús era tan alto. Y dijo: no es justo, no es bueno, deberíamos mejor venderlo y darle a los pobres. Consideró a Jesús tan bajo en precio que dijo: es mucho perfume para los pies del Señor. Ahora entiendo. Nunca consideró como debe de considerarse a Cristo y su cuerpo para ser ungido con ese perfume. Lo consideró demasiado caro para Jesús. Y vas atando cabos y dices: ahora entiendo. O tienes la otra perspectiva de creer como el resto: David es un loco maniático, enfermo, debe morir, espero que muera.
¿Cristo ese? No, ¿tú crees que si fuera el Hijo de Dios iba a morir así? No, olvídalo. O cualquier hermano, ¿tú crees que Dios permitiría que eso le pasara al hermano si en realidad fuera un hijo suyo? Sí, hermanos. Y podemos levantar un juicio muy farisaico con nuestras declaraciones en base al sufrimiento de alguien. Seguramente no le quita su aguijón, porque algo está purificándolo, ¿no, hermano? Ni que creyéramos en la regeneración de un purgatorio aquí en la tierra. Sacrificio por el sacrificio. No, aquí el único sacrificio agradable a Dios es Cristo, hermanos. No hay otra cosa que yo haga. Mi sufrimiento tampoco está purificándome para salvación. Mi sufrimiento, hermanos, es parte de mi salvación. Es un regalo que Dios comparte, las aflicciones de Cristo. Eso es tan difícil porque, hermanos, en nuestra mente y corazón, viniendo de Eva, pensamos que la voluntad de Dios es equivocada y que su propósito es de menor valor o de menor poder y eficacia y bondad que el nuestro. ¿Y cuántas veces no llegamos a la misma conclusión? Por ejemplo, hermanos, hablando del tema que David está enfrentando, imagínate que, hermanos, los que están ahí, que lo dejaron, son los cercanos. Nos enseñaba en el contexto general el hermano Meni de pensar en Aitofel y su hijo Absalón. Son los más cercanos, su hijo, hermanos, a quien él quería tener como un sucesor, y su suegro, o el padre de Betsabé, y ellos son cercanos. De hecho es su consejero, según lo que nos dice, hermanos, el contexto de la historia que está narrada acá. Ellos también lo dejan. Es increíble. Y de pronto obviamente hay uno mayor. Cristo mismo usa parte de esta declaración cuando manifiesta la traición de Judas, y que es la más alta traición de todos, Juan 13:18, pero también nos dice, hermanos, los testimonios por los evangelistas, que Él les advirtió que todos iban a dispersar. Es decir, van a huir cuando mi Padre me ponga en manos de esos hombres. Ustedes van a huir, pero mi Padre nunca me dejó, nunca me abandonó. Aunque me sometió a padecimiento, también me exaltó hasta lo sumo. Aunque me permitió poner mi vida como expiación por los pecados, Él mismo es la que la demandaba y Él mismo es quien tomaba la ofrenda. Mi Padre estaba ahí. Por eso los que dicen, imagina a Jesús abandonado por su Padre, corremos el riesgo de programar mal la cabeza en las personas. Decir, el Padre lo deja. Es imposible, primeramente, por quién es Jesús Cristo. Hombre y Dios. Nunca dejó de ser Dios. Nunca fue abandonado por el Padre, sino que dice Isaías, que el Padre lo abatió hasta lo sumo. ¿Cómo lo abandona y lo abate al mismo tiempo? Digo, Dios puede hacer todo, hermanos, pero seamos muy meticulosos en esto. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. ¿Quién es el castigador? Dios mismo. ¿Quién lo hizo padecer? Dios mismo. ¿Abatido por quién? Por Dios mismo. ¿Resucitado por quién? Por Dios mismo. Es el perfecto ejemplo del sufrimiento, hermanos, no solamente para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Y es necesario, hermanos. Es necesario porque Dios así lo quiso. Y creo que podemos resumir mucho más con esto. Dios así lo quiso. El Señor así ha querido. Y gloria a ti, Señor, porque yo sé que tú estás haciendo algo bueno en mi vida. Aunque ahora no puedo comprenderlo, tú conoces más que yo mi condición aquí, Señor. Pero es bueno prepararnos, hermanos, para que cuando lo malo suceda, aquello que no imaginaba me dé por sorpresa, cuando sepa que el cuerpo de Judas está estallado como un perro atropellado porque no pudo ahorcarse. Hey, tú no puedes hacer tu propia voluntad, cobarde, tú vas a morir y vas a derramar tus vísceras en ese campo de sangre, de muerte y de basura, Aceldama. No vas a hacer lo que tú quieras, ni en eso, hermanos, Judas pudo ahorcarse. Su cuerpo fue partido, todas sus vísceras salieron. Pero imagínate cuando se corre el rumor y le dicen a Juan y a Bartolomé y a Felipe y a todos, hey, Judas fue el que lo traicionó. Ahora entiendo, el Señor dijo que el que mojara su plato, y la escena mojando el plato, el Señor nos dijo esto. Y hermanos, debió haber sido tan devastador que probablemente ellos llegaron a pensar, y verdaderamente sí será el Mesías. ¿Será Cristo? Porque si Él es el Dios
con nosotros. Emmanuel, ¿cómo se salió de su control? Aún no entendiendo que los padecimientos eran necesarios. Y las cosas que más lastiman al cuerpo de Cristo, y los que lleven más tiempo en la iglesia, tenemos aquí Isabel que, no sé, 11, 12 años tal vez, pero hemos visto caras que juraban lealtad, que juraban amor, y es más, hermanos, que nosotros también les juramos a ellos, y en cierto momento pecaminosamente no hicimos lo que debimos hacer, por orgullo, pecado, por falta de madurez, por cualquier cosa, pero son sufrimientos que hacen que las entrañas te duelan, y que piensas y estás turbado, y te desgasta, hermano. Físicamente es terrible. Creo que si tú me preguntas, pastor, ¿por qué podría orar por ti? Por lo mismo que el pastor de pastores oró. ¿Escucharon la predicación del lunes? Unidad, unidad. Señor, que sean uno, como tú y Cristo, Padre. Señor, que sean perfectos en unidad, así como Cristo nos amó, que así se puedan amar. Esa es la oración del pastor de pastores. Pues imagina estos pastores de su rebaño, de sus ovejas, que le van a dar cuentas al final cuando Él venga. Aquí están, mira Señor, estas diste a tu cuidado, no me las diste, porque son de Él, pero estas pusiste a mi cuidado, aquí está. Oh, ¿y esta qué pasó? Es que mi orgullo y mi pecado me hizo enojarme y odiarlo y dejarlo ir. O qué bueno que dejaste ir a eso, no era una oveja, te tardaste mucho tiempo en darte cuenta, y la Biblia lo señalaba. Señor, pero es que quise ser más bueno que tú, perdóname. Quise ser más misericordioso que tú, más perdonador que tú. Es que recordé cómo yo era de pecador y lo que tú hiciste, yo quise perdonarlo cuando tú no lo habías perdonado. Es un problema serio, hermanos. Y más cuando nos encariñamos, cuando pasamos tiempo, cuando nos sentamos, platicamos y de pronto, ¡pum!, Judas, Pedro, ninguno, todos lo dejan. Menos su madre, las mujeres que entendieron, una prostituta y una tía suya, tal vez, hermanos, Juan, que escuchaba latir su corazón ahí, y ahí está. Y es muy probable, obviamente, hermanos, él estaba ahí, pero es muy probable que hay una enseñanza adherida a que Juan esté ahí, y no el hecho de decir, San Juan, el único. No, jamás se menciona eso en la Biblia. Todos me abandonaron, porque el deseo del corazón de Juan era no estar ahí. Es como cuando una mujer toma la iniciativa de, vamos a ir, y el hombre no quiere, y dice, esposa mía, espérame tantito, estoy guardado. Y la esposa es valiente y ahí lo lleva. Algún día escuchaba, mátalo, 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 de una mujer a su hijo. No fuiste tú, no te preocupes, porque habían asaltado a su hijo. Ve, toma el arma y mátalos. Y eso es como si le prendieran una mecha, un cohete para los hombres, hermanos. Si mi esposa le está sufriendo, sale un oso, aunque sea un pony, sale una fiera, un dragón. No, nadie se meta con ella. Hermanos, es algo que quiero compartir, porque aquí está el problema, pero aquí está la solución. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que cuando olvidamos esto nos sentimos traicionados, abandonados, sentimos que todo se ha acabado. Sí, eso nos quiere enseñar, todos me dejan. Pero, ¿de dónde saco algo bueno? Que David nos enseña, pero tú, Señor, siempre has tenido misericordia de mí. Tú nunca me has dejado. ¿Qué nos enseña Jesús? Jesús, Señor, ¿fuiste absolutamente abandonado? No, jamás. Mi Padre siempre estuvo conmigo. ¿Qué hacemos la iglesia? Todos nos han abandonado. Espera, el Señor dijo, no los dejo huérfanos. Me voy a ir, pero viene mi Espíritu y estará con ustedes todo el tiempo. Así que, hermanos, creo que la Escritura es clara, porque nos enseña un poco de nuestra idolatría. Cuando sufra por la partida de alguien, estando bajo el antiguo pacto, podríamos decir lo que se le dijo a Elí, hermanos. Es que tremendo. Cuando Elí peca y el pueblo cae derrumbado y roban el arca, escuché Elí unas palabras, hermanos, que son increíbles. Que en el nuevo pacto me queda por hecho que eso no puede suceder. Pero aún dentro del nuevo pacto, en la revelación, en Apocalipsis, dice que el Señor toca la puerta. Quien ha escuchado ese texto, no es a la puerta de tu corazón, anúlalo de ahí. Es a la puerta de la iglesia. Y toca. ¿Por qué toca? ¿Qué no estaba ahí? Es la pregunta, ¿no? Pero
hermanos, cuando Elí recibe esa visita de su nuera, la palabra que más ha golpeado mi mente, y me pongo a pensar una y otra vez, y a la vez me gozo porque Cristo ya ha confirmado que las arras del Espíritu, el compromiso que tiene Dios con nosotros es inquebrantable. Él dice Icabod, y Icabod es sin más gloria, sin comunión, sin la gloria de Dios. Y pienso, eso es lo único que debería de preocuparnos, hermanos. No que nos abandonen, no quien nos deja, no quien se va de nuestra vida. No hablo de la congregación, salgamos de ese contexto, porque parece siempre que Satanás puede aprovecharse para que nuestra mente empiece a pensar. No, pienso en la iglesia en general, ¿no? Aquí está la primera iglesia y estos 12 hermanos expandirían el reino por doquier. Pero piensa en este mal que nos acontece. ¿Me dejaron? Sí, pero ¿te has preocupado igual por tú dejar al Señor a un lado? No sufrir por el Señor como has sufrido por la escasez, por la enfermedad, por una persona que te dañó, que te dejó. Por eso, hermanos, uno de los expertos en el sufrimiento, Jeremías, dijo: si te lamentas, hombre viviente, lamentate de tu pecado. Y nos da un tapabocas, porque no es cualquiera que digas tú, claro, pues eres el ángel Gabriel, estás en la gloria, claro, ven a decirme cualquier cosa. No, estamos hablando de Jeremías, un hombre que no pudo cumplir su voluntad de casarse, de vivir en libertad como nosotros, sino aún sufrió uno de los castigos más terribles de vivir en una fosa séptica a metros bajo tierra durante más de una década. No, hermanos, debemos detenernos y poder ilustrar en nuestra mente, pensar y poder asimilar lo que esto es. Y él dice: si hay un lamento en sus bocas, sea mi pecado. Y volvemos a lo mismo, hermanos. Este hombre, similar a nosotros, obviamente, está diciendo con claridad: contra ti he pecado. Su sufrimiento es por el pecado. Tal vez la enfermedad física es por su pecado. El abatimiento de su alma es por su pecado. Y los hombres que están ahí tal vez también están riéndose y alarmándolo por su pecado. El problema es el pecado. Entonces, si nosotros, hermanos, estamos padeciendo por lo que nos sucede, por lo que nos pasa, por lo que nos hacen, por lo que vivo, por lo que no vivo, y ese padecimiento me lleva a otro lugar que no sea: Señor, tú has tenido misericordia, ten misericordia. Porque antes de terminar quisiera recordarte un poco. Por favor, enumera cuántas veces Dios ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántas veces ha tenido misericordia de mí? ¿Cuántas veces? Yo, hermanos, estaba escribiendo algo y pensaba en los errores que cometemos en ocasiones en el evangelismo. El error principal en el evangelismo es no ponernos en los zapatos de la persona que está escuchando. Te voy a decir por qué. No ponerme en su condición, pobrecito perdido, no, sino no recordar lo que se siente estar en su condición. Y no como una víctima, sino como un victimario que no sabe que es victimario. Y aterrizarlo de tal forma que no quede ni la menor duda de lo que le estoy diciendo. Pero esa obra de salvación es del Espíritu Santo, lo sé. Pero la obra de la predicación es mía, es tuya. Nosotros predicamos y comunicamos de tal forma que me entiendan o no me entiendan. No digan: ¿y ese qué tiene? ¿Qué dijo? No entendí. O yo procure que me entiendan. Y lo que quiero es, hermanos, que pensemos en bajarnos a ese nivel. Bajarnos a esa condición de los testimonios de los evangelios, de lo que ellos dicen y narran acerca de los sufrimientos que ellos experimentaron junto a su Señor visualmente. Dice Juan: lo que vimos, lo que palparon nuestras manos, lo que escuchamos, lo que pudimos sentir, a la vida misma encarnada. Él trata de ir a nuestro corazón con palabras que en ocasiones son pasadas por alto, como la palabra sufrimiento. Es sufrimiento y el abatimiento y vendrá mi ira. Cambio de página, porque como que es un toque a mi corazón. Lo que yo deseo es el bien, lo que yo deseo es siempre la unidad en la iglesia, ningún disturbio, ningún pleito, y eso es un error. Si no esperamos en esta vida el sufrimiento, hermanos, viviremos en un autoengaño y estaremos esperando siempre todo de todos y lo mejor de Dios, y cuando lo mejor en realidad viene y se nos es dado, que es sufrimiento para santificación o para fortalecimiento o para unidad del cuerpo, no lo vamos a querer recibir. Y en lugar de decir:
todos me dejan, Señor, diles que tengan misericordia de mí. En lugar de decir, Señor, ten misericordia de mí, todos me han dejado, pero tú sigue teniendo misericordia de mí. Hermanos, creo que podemos ir a la Biblia y ver, hermanos, que cualquiera que sea la adversidad o enfermedad o situación que el Señor, hermanos, nos considere que debemos de padecer, cual sea, lo que sea, podemos estar seguros que Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Siempre estamos unidos a Cristo, quien nos asegura la victoria. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. Aleluya. Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti.
de su gloria. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio.